Bueno, atendiendo pues la solicitud que ustedes, algunos pues me han dicho en cuanto pues al tema pues del contenido del curso, del programa, porque pues no es un curso. eh, bueno, hay un tema aquí de bases de datos que aquí es el último que vamos a hacer de modelo relacional, pero hay un tema de bases de datos no SQL. Yo creería que de pronto este tema lo podríamos omitir y validar con lo que hemos realizado, porque pues eso no lo vamos a utilizar en cuanto pues al desarrollo más adelante, para que podamos avanzar un poquito más. Quiero decirles que estos son muchas actividades. Yo sé que este programa tiene muchas actividades y hay veces son actividades que simplemente es como entregar un documento escrito y ya, pero son actividades que nosotros no nos lo diseñamos. Eso ya está diseñado, ya es un programa que simplemente está cargado y pues debemos de seguir pues la secuencia pues que el contenido que este tiene. Hay cosas que como ustedes dicen, sí hay cosas que podríamos omitir, hay cosas que podríamos omitir, pero pues están ahí incluidas. Entonces, estos espacios como tal, aunque empecemos de pronto a omitirlos, estos espacios como tal debemos de subir algo, algún documento para poder, pues, que se evidencie que ahí se cargó algo y pues que el aprendiz tuvo ahí una calificación, ¿vale? Entonces, es eso, pero quiero pues escucharlo, dialogar con ustedes antes de comenzar en cuanto pues a lo de bases de datos y, y bueno, lo escucho. Muchachos, escucho sus observaciones y demás. ¿Me están escuchando? No se entiende. Bien, John Steven. Eh, ¿Tienen alguna observación, algo que quieran decir? Aura, Señora, bueno, yo sí quiero comentar algo, profe. O sea, yo siento que estamos como, bueno, con todo el respeto, claro, que estamos como estancados. Siento que no hemos avanzado en sí. Este, siento que también hay algunas materias como de relleno, cosas que, o sea, honestamente sí, yo personalmente me siento como estancada, como ahí, no he visto así en sí lo ah, fundamental del programa, sí, señora. claro. Bueno, ahí sí, Aura, no, ¿De qué se tranquila, no hay trata? problema. No hay problema con con el comentario que ustedes tengan, yo los escucho. Recuerden que esto es un proceso de aprendizaje. Eh, Pues sí, hay muchas materias, lo que pasa es que el programa tiene muchas materias y hay muchas cositas que como yo les acabo de decir, que pues yo personalmente diría, bueno, por ejemplo, un informe de requerimiento lo podríamos crear con otro documento y con otro documento y ya, ¿cierto? Saldría todo ese tema. Pero digamos que es algo que ya está ahí como creado, no podríamos pues, entonces, por ejemplo, yo les digo que en cuanto a bases de datos, podríamos ver lo que es SQL, hacer el taller de SQL y omitimos este de acá, pero debemos de subir aquí pues el mismo documento para poder validar estos dos, este resultado de aquí, de bases de datos implementado. ¿Por qué digamos que omitimos? En el sentido pues de que, por ejemplo, cuando yo voy a programación orientada a objetos más adelante, pues no vamos a necesitar bases de datos no SQL. Y si vamos más adelante, pues ya los de móvil y los de la nube son diferentes. Ya me toca hacer dos reuniones aparte. Ya más adelante, por ejemplo, los de móvil, desarrollo de aplicaciones híbridas no es con bases de datos, no es SQL. Entonces, realmente ese tema pues no lo vamos a utilizar. Entonces, digamos que lo podríamos como saltar, pero debemos de cargar el documento porque el espacio está creado, ¿ya? Y pues el que lo quiera estudiar, analizar y mirar qué es lo que tiene bases de datos de SQL, pues lo hace pues a su tiempo y todo, y lo lee pues en material, pero pues mirando así en sí, no, pues digamos que ese es como el pensado que yo tengo, porque pues como dice Aura, sí se estancan un poquito porque digamos que es
muchas actividades, digamos que, por ejemplo, la fase de análisis son 28 evidencias con las transversales. Ya la fase de diseño, no he contado cuántas son evidencias, pero Una preguntita, profe. son, sí, ¿Escucha? sí, te escucho, ahorita sí, pues te escucho lejos, pero te escucho. Listo. Yo tengo una pregunta, pues, o sea, yo no he manejado como tal bases de datos no SQL. Ujú. Sin embargo, sí me gustaría, digamos, como aprenderlas para saber cuál es la diferencia. Tengo entendido Ah, que los bueno. SQL son para sistemas como están alone, por decirlo así, que no utilicen cliente-servidor, pero no sé si estoy equivocado, porque pues siempre sí he querido, digamos, hacer una aplicación nativa para un dispositivo el cual no tenga conexión a Internet y creo que la solución es una base de datos no SQL, pero no estoy Ah, totalmente ya. seguro. Ah, bueno, entonces ahí sí ven. O sea, hay En ese cositas caso, que digamos, digamos, en ese caso sí sería útil, creo. sí, ahí en ese caso sí que sería útil, tienes razón. Entonces, digamos que, o sea, este programa lo diseñaron en un conjunto de personas que estudiaron, pues, qué es lo que ustedes pues, deberían de ver paso a paso. Y por eso, digamos que tienen tantas actividades y como tantas entregas a realizar. Y digamos que, pues, para llegar a programación, que ya es lo que nosotros queremos llegar, hay como mucho preámbulo, que es lo que vemos. Sin Pero embargo, pues mi invitación es como para que se animen y pues que no se aburran en el proceso. Vamos a tratar de como de conectarnos más de seguido para poder avanzar más rápido, sino que, ¿qué es lo que pasa? Siento que hay veces estoy como presionando a los compañeros que deben evidencias y estoy como dándoles ahí un stand-by para que me la suban, pero no lo realizan, otros sí, entonces pero vamos a hacer conexiones más de seguidos en esta, la otra semana y así sucesivamente para poder avanzar más rápido y pues definitivamente los que se quedaron porque sí, la idea es que no se aburran pues los demás compañeros que estamos pues al día en todo, claro. ¿vale? Profe, Ujú. de pronto, si me permite una apreciación ahí, respecto a lo de bases de datos, hablo, pues me dirijo a los demás compañeros, no lo tomen, a bases de datos no lo tomen como un relleno o algo así, porque de hecho las bases de datos son muy importantes para mucha, digamos, cantidad de aplicaciones, ya sea web o ya sean aplicaciones de Android para dispositivos móviles Sí, porque las bases de datos son las que le permiten como tal las web 3.0 y pues le permite darle interactividad y que no sean tan pesadas, digamos, las aplicaciones, porque pues la información no se almacena en la aplicación, sino que se almacena en una base de datos en un servidor, lo cual le permite, digamos, más interactividad con el usuario, que las, digamos, páginas planas, hablo yo, digamos, de desarrollo web, que es lo que tengo experiencia. Sin embargo, en las aplicaciones de dispositivos móviles, las bases de datos son algo muy importante porque permite manejar mucha información que, digamos, no se manejaría en una sola aplicación standalone, digamos, que no tenga bases de datos. muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Bueno, Muy amable. entonces no. Invitaciones que no, muchachos, sigamos con todas y terminemos el programa, que ya falta poco y la verdad, pues, tratar de ponernos al día que hay los que llamaron, pues, tienen hasta el 31 de mayo para las evidencias atrasadas y pues, digamos, sí, vamos a ver más a seguido para que avancemos más en pues, lo que ustedes ya quieren ver, ¿vale? Entonces, no se desanimen, pues, en el proceso y pues continuemos con el proceso. Virtual Y, sí, virtual, la formación virtual ha tenido como mucha decadencia. Siempre lo hemos evidenciado, no solamente yo, sino los otros instructores. Se inscriben siempre 30, 40 y generalmente siempre terminan 10, 5. Hay veces hasta la ficha desaparece, porque es que virtual, pues yo creo que no es la misma motivación. Pero bueno, la invitación es que pues estemos hasta donde podamos, ¿vale? Mientras podamos hacer las cosas. Ronald, ¿ibas a decir algo? sí, de mi parte, pues
cuenten conmigo si de pronto tienen alguna duda. Con mucho gusto estoy abierto a las posibilidades de colaborar a los compañeros. De pronto si no entienden cómo hacer alguna actividad o algo, yo ya la he realizado, con mucho gusto yo les colaboro. Ronald, muchísimas gracias por ese apoyo incondicional que siempre han mostrado. Con Bueno, gusto. bueno, vale, entonces empecemos. Empecemos como tal en cuanto a la actividad a realizar. La actividad a realizar es construir código fuente. En cuanto pues a un ejercicio en bases de datos, vamos a construir, ¿dónde es que está? No, este no es. Bases de datos, este. Vamos a hacer un informe técnico, pero es referente pues a una base de datos, hacer unas consultas sobre esa base de datos y entregar pues las consultas realizadas. Entonces, voy a empezar acá. Vamos a tener esta evidencia hasta el domingo. Creería que el lunes entonces tipo 8 de la noche nos estaríamos conectando nuevamente para la siguiente evidencia, para que sigamos como más continuos. Entonces, voy a entrar a la nube. La nube ya lo tiene modificado y subido también. Entonces, aquí en edición de contenidos, perdón, en contenidos del curso, Ronald iba a decir algo. Y que yo aquí al chat les mandé el enlace en la plataforma de la guía de aprendizaje. Ah, muchísimas gracias, Ronald. Muchísimas gracias. Bueno, entonces Simplemente aquí en implementación de bases de datos está lo que pues ahí la guía, como dice Ronald, que la envió. Y aquí en la guía tenemos la actividad 11.13 A3, que es la que vamos a realizar. 11.13 A3. Aquí le subí el taller porque el taller no estaba cargado. Entonces el tallercito es este de acá, ya se los envío. Entonces, evidencia a realizar. Es el informe técnico 11.13 AA3. Entonces ya se los envié a los dos grupos, el taller. Bueno, entonces cuando abrimos el taller, nos presentan lo siguiente. Bueno, la idea es con una base de datos, que nos entregan, que es un anexo que está en la plataforma. Aquí tienes algo interesante. Google, Según el stop. Entonces, con este anexo AA3, vamos a hacer estas consultas, que son 9 consultas. Y se elabora un documento con las capturas de pantallas y la sentencia SQL de las consultas generadas. Entonces nosotros no subimos la base de datos, sino que creamos la base de datos, insertamos información y realizamos las siguientes pues consultas que nos piden. Bueno, entonces para esto, este es el taller, este es el anexo, que es este. El anexo es un comprimido donde está la base de datos. Ustedes si le dan extraer aquí está la base de datos CR, entonces esa es la que vamos a estar trabajando, ¿vale? Pero para esto debemos de leer un material. El material, vamos a ver el material un momentico. Material de formación que se llama Implementación y Manipulación de Bases de Datos. Entonces, este es el material a leer.
Listo, entonces ingresamos al material, voy a darle clic para ver el material como tal. Vamos a ver el contenido. Sabemos que SQL es el lenguaje que se utiliza oficial en todos los sistemas de gestor de bases de datos para hacer lo que son las consultas, todo lo que es la gestión pues en la base de datos, la gestión de la información. Nosotros obviamente pues creamos una interfaz gráfica donde las personas pues consultan por un formulario, pero internamente el lenguaje para hacer la comunicación pues es el SQL. Independientemente que utilicemos MySQL, Oracle, Postgres, el lenguaje para bases de datos es SQL. Entonces, cuando le damos continuar, pues aquí se trabaja es con MySQL. Entonces, en los anteriores ustedes instalaron MySQL en un tutorial de cómo instalar. Entonces aquí nos están explicando es cómo crear una base de datos, todo lo que son consultas, creación de tablas y demás. Entonces, pues lo primero que nosotros hacemos, si ustedes instalaron MySQL, tenemos un MySQL Command Line Client. Entonces abrimos esto es una consola negra. Nos va a pedir la clave con la que configuramos MySQL. Generalmente le tengo del 1 al 5 para que no se me olvide. Y cuando ya ingresa, pues la siguiente página es esta. Entonces, esa sería la siguiente pues pantalla como tal. Entonces, digamos que pues lo primero que nos están mostrando ahí es que consultemos, o sea, creemos, consultemos, eliminemos. Ahí esto como le elimino. Ese coso de, vamos a quitar ese cosito. Bueno, entonces, digamos, para consultar, yo puedo consultar mis bases de datos que tenga, Show Database. Siempre termino con un punto y coma. Si no termino con el punto y coma, entonces no se me cierra la consulta que estoy realizando. Entonces aquí, por ejemplo, tengo la base de datos amigo, ejemplo, información, Táquila. Bueno, entonces con Show Database mostraría pues todas las bases de datos que tengo. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que cree una base de datos y que cree una base de datos prueba. Entonces hay una sentencia ahí que dice create database prueba punto y coma. Entonces, al crear la base de datos prueba, ay, porque siempre me sale este coso acá. Listo. Entonces, al crear la base de datos prueba, él dice que en el query que OK, yo puedo consultar nuevamente esa base de datos con show database. Entonces, ahí me aparecería prueba como tal. Entonces, el primer material es como creación, eliminación, usar. Yo puedo eliminar. Para eliminar una base de datos es con Draw Database. Entonces, Draw Database prueba y si consulto, pues ya. Y si vuelvo a consultar, entonces Show Database. Entonces ya no está, y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que nos muestra, lo primero, pues, cómo crear, eliminar. Y si yo quiero usar la base de datos, entonces con Use ya la tengo creada, entonces la uso. Voy a crearla otra vez. Entonces, aquí estoy creando la base de datos y aquí ya estoy adentro de la base de datos para crear otra cosa. Entonces, más adelante del material nos están diciendo cómo crear tablas. ¿Ya? Entonces uno puede, por ejemplo, aquí
use database, create table, nombre de, esto no me deja copiar. Ahí. Bueno, entonces, vamos a crearle una tabla a esa base de datos. Tengo acá el otro material, listo. Entonces, create. Hola, No escucho a la profesora, ¿seré yo, compañeros? La profesora se fue. creo que se desconectó la profesora. Ahí en el chat. Unos puntos. Pues toca esperarla por ahora. ¿Qué más da? Paciencia, compañeros, paciencia. Creo que somos poquitos, apenas somos 10. Ronald, Sí, aquí estoy, compañera. ahorita te escribo para que me ayudes a descargar lo que te dije que no supe, porfa. Ah, sí, relájate, no te preocupes. Si quieres, ya te doy el link. Es más, les comparto aquí el link para todos, porque eso viene incluido entre el Envíame, equipo del grupo. porfa, por WhatsApp, Ya porque no está, di. Gracias. con gusto.
Qué raro que nada que conectar a profe. Si alguien de pronto podría llamarla. Yo le llamo. Por WhatsApp no contesta, voy a llamar por llamada normal a ver qué dice. Perdón, ¿ya me están escuchando? No había activado el micrófono. Ah, Sí, bueno. ya. Yo la estaba llamando, profe, Ay, pero qué como pena. ya lo puse aquí, ya colgué. Sí, qué pena, se me había ido. Bueno, y tengo el audio es... Bueno, entonces la idea es seguir como la secuencia de pasos que nos dicen aquí. Aquí crearon una tabla, pues, varchar con default. Aquí ahí dicen columnas autoincrementadas. Autoincrementada es, Pantalla, por ejemplo, si yo pantalla, creo, pantalla, pantalla. si yo creo una variable que se llame ID, ID estudiante. Entonces, cuando yo haga mi formulario, yo voy creando el estudiante, pero el ID yo no lo coloco. El ID va a ser No comparte. autoincremental. Ay, no está compartiendo, dame un momento. La pantalla, ya te decía, profe. Ay, dame un momento. Ay, nunca se me había caído el internet acá. Listo, ahora sí se ve la pantalla. Listo. Bueno, entonces, ahorita sí, listo, gracias. Bueno, entonces aquí es lo que son las columnas autoincremental, cómo se coloca, por ejemplo, clave in, autoincrement, primary key, nombre varchar, no null, población in, default 50.000. Entonces aquí está creando otra tabla con autoincremental. Comentarios. Comentarios como todo programa. Nosotros podemos hacer comentarios en cualquier lenguaje de programación. Entonces aquí también en SQL también nos dicen cómo podemos hacer un comentario. Y se coloca comment y comilla simple y se coloca ahí el comentario. Como tal. Entonces aquí pues una tablita con comentarios pues para poder ver la descripción. Este DES es para ver las tablas que nosotros tenemos creadas, la descripción, cómo se crearon. Entonces, digamos, yo primero pues voy a consultar acá, show table. Entonces de ahí consulté mis tablas. Hasta ahora pues de los ejemplos que están ahí, pues yo hice 3 tablitas. Entonces digamos que yo puedo consultar, esto porque está así, hombre. Entonces digamos que no me deja, a ver, ya. Entonces des, digamos, gente, de cómo. Entonces aquí nos aparece por la descripción de esta tabla. Tiene 2 campos, nombre y fecha, el tipo. Si acepta nulos,
Sí, tiene primary key, en ese entonces no tenía primary. Los defaults, no hay default y extras tampoco. Entonces, digamos, ciudad 3. Aquí ya nos dice más información, entonces dice que tiene dos campos de tipo, si acepta o no acepta nulo, si hay primary key, default, null, si no, acá dice que 50.000. Y extra, por ejemplo, hay veces si creamos la tabla autoincremental, él nos aparece aquí datos adicionales, ¿no? Entonces aparecería qué campo tendría autoincremento en el extra. Entonces, documentación es como hablar como prácticamente de la estructura. Entonces, en la documentación ustedes si entran aquí a MySQL, que es un link que nos aparece, pues hay todo un tema de estructuras, cómo hacer las creación de tablas, las foráneas, bueno, y demás que ustedes pueden pues implementar más adelante. La estructura pues es nombre de la columna, esa columna qué tipo de dato es, se acepta o no acepta nulos, y demás. Es fecha de no null o fecha de no null, default, current date, bueno, hay muchas cosas pues. Llaves compuestas, en este caso de las llaves compuestas, por aquí hay un ejemplo de primary key. Aquí después de la sentencia se coloca primary key y tenemos dos llaves. Digamos que yo puedo consultar en esa tabla, una podría ser mi llave principal y la otra la secundaria. Y es un tema pues de manejo pues de consulta y traer pues información. Los índices. Los índices nos permiten también, aparte de consulta y para traer la información como más, digámosle, más rápido, sobre una columna y como tal, pues la verdad no es obligatorio, pero sí es importante si necesitamos pues que la información, digamos, sea como más exacta. Entonces podríamos utilizar index o podríamos utilizar esta parte de único, valor único, que es el unicate. Entonces aquí hay uno de crear una tabla con index, donde definimos nombre como index. Y eso aparece también cuando vemos la descripción de la tabla. Entonces voy a crear esa, por ejemplo, aquí. Eh, create table, índice. Según Wikipedia, un índice es una lista de palabras o frases que permite la Hey, ubicación del material. Stop. Ah, tengo que desconectar. Ay. Profe, una preguntita. ¿Tiene que ser obligatoriamente en MySQL Command Line Client que tenemos que hacer las consultas? ¿Cómo, Ronald? ¿Tiene que ser obligatoriamente en MySQL Command Line Client? Porque es que a mí se me cierra, no sé por qué. Hago una consulta y se me cierra la consola de comandos. No sé si tengo algo en el teclado, no sé. Y yo siempre he utilizado pues HDSQL o PHPMyAdmin, bueno. Bueno, sí, lo puedes hacer en otro, no necesariamente en este. Sino que como el programa estaba pues yo lo utilicé. Pero también está María Database, también en el programa dice cómo instalarlo. Pero puedes utilizar cualquiera, no hay problema, ¿vale? Vale, muchas gracias, mi amable. Entonces, voy a colocar ID va a ser int, coma, nombre, varchar. Index, no, index va a colocar un nombre, es como está ahí. Eso está más troqueando. Error.
será mi error? ¿Cuál creen que será mi error? Yo ya lo vi. ¿Cuál creen que sea mi error en el que acabo de hacer, muchachos? Las paréntesis, ¿no? Lina, estaba bien. Aquí, en nombre varchar, pues hay un error muy pequeñito, que fue la coma. Pero el otro, index no. Listo. Ahora sí. Entonces, si consulto esa tabla, que es índice 1, es índice 1, de coma, aquí aparece que el nombre dice que hay mul. Ahí es que en eso nos está indicando pues que el nombre ya es un índice como tal. Es que podrían hacer más consultas como más específicas en cuanto pues a ese dato. Y estos son los de llaves únicas, lo que son las opciones únicas claves. Yo puedo decir que nombre puede ser única clave. Todo esto lo que nos permite es optimizar lo que es el tema de las consultas y las búsquedas de los datos. De un modo pues más eficiente, como nos dicen acá. Entonces, pues si lo hacemos de esa manera, pues digamos que los datos los podrían consultar de una manera pues menos. Entonces, aquí aparece lo que son las claves foráneas, cómo crear las claves foráneas y demás. La idea, muchachos, es como practicar con el material. Hasta ahí pues se termina ya el tema. Practicar con el material, pero también nos van a pedir algo más en el taller. Entonces, no es solamente quedarnos con esto, sino adicional, porque toca investigar para poder pues, resolverlo como tal. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos al entregable que había ahí, ese anexo, que es este, yo lo voy a abrir con Thingiverse o, bueno, si ustedes le dan doble clic, ustedes lo pueden abrir con blog de notas o con Visual Studio, bueno, con lo que ustedes quieran. ¿No? Yo voy a abrir pues Dreamweaver, que es el que teníamos instalado. Dreamweaver no, ¿cómo es que es? Workbench. Con Workbench también se puede abrir. Exacto. Eso, Workbench. Entonces, yo voy a dar aquí File Open, Open SQL Script. ¿Va a hacer un import? Y para abrir los datos, la información que estaba ahí, voy a ir al... Y entonces, pues aquí vemos la información en cuanto a la base de datos que nos están entregando. Entonces, cómo se creó, base de datos CR. Si existe, está diciendo que si existe esta base de datos, que la eliminemos. Y si no, que la creemos la base de datos como tal. Después se usa. Crearon las tablas, Create Table. La primera tabla también se llamó CR. Se insertó la información. Insert into CR. A la tabla CR, primero se nombran los campos, ID, registro, origen, destino, duración y factura y estado, y luego se dice valúes, que son los valores, y se colocan los valores en el mismo orden de los campos de esta tabla. Entonces, coma, 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 hasta que ya termina uno, y al final pues le coloca el punto y coma, y pues él ya ingresa pues todos los valores a agregar, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros primero? Lo primero que debemos de hacer es crear esta base de datos en nuestra. Entonces, nos vamos a Create Database. Primero, pues, consultamos si existe. Show Table para mirar si existe. Perdón, Draw Database. Si existe, entonces que la elimine. Y luego, primero creamos la base de datos. Entonces, Create Database CR. Después, Use Database.
y después creamos la tabla y luego insertamos todos los datos. Si quieren, pues copian y pegan y todos los datos como están. Ya con esa base de datos, como pueden ver, ¿cuántas tablas tiene? Una sola tabla. Tiene una sola tabla, como con 1000 registros, ¿no? Entonces, es muy sencilla las consultas porque solo es una sola tabla. Entonces, ya una vez esto ya esté ingresado aquí, debemos de hacer lo que nos están pidiendo, que es el taller, las preguntas que nos están pidiendo acá. Construya las sentencias e inserte datos para las 4. Dice, ay, este es el 2, ¿no? Ya lo voy a habilitar. Aquí hay algo que... Dice, construye la sentencia e inserte datos para 4, que representan 4 llamadas telefónicas, o sea, para los 4 primeros registros, donde se insertan datos, digamos 4 llamadas telefónicas. Entonces dice, construye la sentencia e inserte datos para 4, que representan 4 llamadas telefónicas, o sea que debemos de insertar 4 registros de llamadas telefónicas otra vez, insert int. Después la segunda dice, construye la sentencia que actualice los datos que estaban que acaban de insertar, o sea, los datos que acabamos de insertar, esos 4, lo podamos modificar. Entonces, van a tener que consultar algo que es alter, por ejemplo. Bueno, construye la sentencia en la que borre los datos de las llamadas del día 12 de diciembre. ¿Cómo hacemos eso para eliminar la del 12 de diciembre? Construye la sentencia que saque el reporte de todas las llamadas. Bueno, la idea es hacer los 9 consultas y en cada consulta lo que hacemos es darle un espacio, pegamos ahí el pantallazo de la consulta y el resultado que nos arrojó y seguimos con la otra así sucesivamente. A lo último vamos a entregar un documento en PDF. Ese documento lo subimos con las capturas de pantallas y las sentencias pues SQL que nos genera como resultado. Esa sería la actividad a entregar. Y hasta ahí termina lo que es bases de datos relacional que tenemos en el material, pues, que nos entregan el SENA como tal. ¿Tiene alguna pregunta en cuanto a la actividad a desarrollar? La idea, muchachos, es que nosotros practiquemos con el material que nos dan y hagamos prácticas y demás, y cómo hago insert en esa base de datos que estaba haciendo de prueba, cómo hago un insert, cómo elimino, cómo ya empecemos a jugar con esto, si no, pues nos va a quedar el conocimiento a medias. Y hay mucha información que debemos de consultar también, porque pues como ven el material, apenas solamente es crear hasta tablas. Entonces, buscar también material para poder jugar con esa base de datos de pruebas y luego pues hacer esta siguiente base de datos y hacer pues las consultas que nos están pidiendo. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Este va a ser ¿Sí? el único ejercicio de bases de datos que vamos a tener o van a haber más? Aquí, según el material en la plataforma, este es el último en cuanto a bases de datos relacional y seguimos con NoSQL. Porque pues creo que entonces ahí le toca a los compañeros que investiguen por su parte lo que es las consultas anidadas y lo que es los inner joins o consultas a varias tablas, porque en la vida profesional o práctica se va a necesitar mucho, porque toda la información no se guarda en una sola tabla, siempre se guarda en las bases de datos relacionales, se guarda la información en varias tablas, así como En veíamos en el varias modelo de tablas. entidad-relación, que en el modelo de entidad-relación tenemos varias entidades, o sea, cada entidad es una tabla, entonces van a ver la información, va a haber en varias entidades o en varias tablas, para que lo entiendan, y entonces vamos a tener que utilizar consultas que saquen esa información de las diferentes tablas, y pues en este ejercicio no se hace, entonces por eso les digo que tienen que consultar por sus propios medios y practicar. Sí, señor. Eso sí es verdad. Pues este es un ejercicio básico que entregan aquí en el SENA de solamente una tabla y es generar las consultas. Pero sí, en la vida real
son bases de datos grandes, donde tenemos 5, 6, 7, 8, bueno, un poco de tablas, y debemos de unir varias tablas para traer información. Entonces, digamos que es importante pues ponerse a leer material por fuera, por eso les digo, jueguen con esto, analicen esto, jueguen con esto, consúltenlo para que puedan pues avanzar un poquito más y no se queden con lo que simplemente nos ofrece, ¿vale? Gracias. Bueno, muchachos, entonces no agradecerles a ustedes por la asistencia. Yo sé que ahorita pues, están en un horario laboral. Esta grabación apenas salgamos, pues entonces nos llega la grabación, pero me toca descargarla para subirla a YouTube para los que no estuvieron conectados. Entonces yo les estaré compartiendo la grabación, ¿vale? Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, y muy amable. ánimo para todos. Ánimo para todos, no abandonemos el barco. Ronald, por ahí Emerson te está escribiendo que si por favor le puedes escribir qué es lo que deben de buscar. Claro, con mucho gusto. No he visto, ya voy a ver. Vale, por el chat de aquí de la videoconferencia. Inner Chao, Join, profe. Join. Vale, chao, que estén muy bien, hasta luego. Bueno, con mucho gusto.